Buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi, obedeciendo a la voz de su precepto. Hermanos, qué bendición estar nuevamente aquí. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares y poder traer estos segmentos. Como siempre, deseamos y es nuestro propósito por lo cual lo hacemos, hermanos, que sea de visión para su vida. Y el día de ayer, hermanos, empezamos a hablar sobre este tema, sobre viviendo como siervos. La verdad, hermanos, es que el cristianismo nos da una oportunidad muy grande, hermanos, de no solamente decirlo, sino vivir lo que creemos, vivir lo que hemos aprendido, vivir lo que hemos, ¿verdad?, nosotros adquirido con los años en la fe. Y creo que más en estos tiempos necesitamos entender que el cristianismo ocupa reflejar lo que los cristianos del pasado vivían. Y era lo que Pablo escribía o lo que les mandaba a los Gálatas ahí en nuestra cita que vamos a ver como el versículo clave para toda esta semana, Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, hermanos. Y a veces se nos ha olvidado o hemos en cierta forma el principio que la Biblia nos marca de ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. A veces, hermanos, no lo estamos viviendo. Y esa es la necesidad, hermanos, la cual nos lleva a hablar esta mañana sobre cómo vivir como estos siervos. Si decimos que ya no vivimos para nosotros mismos y vivimos para Cristo, hay una gran necesidad de vivir como siervos de Él. Y Pedro nos da una pauta y nos escribe ahí en 1 de Pedro 2, a partir del versículo 11, nos dice cómo debe vivir el siervo. Entonces, si usted y yo, hermanos, hemos renunciado, hemos dejado y queremos vivir un cristianismo vivo, un cristianismo real, un cristianismo que impacte a otros, hermanos, debemos vivir como siervos. Y el siervo, hermanos, no solamente es un título que nos gusta, ¿no? Mira, ahí va el siervo o la sierva, no, es también vivirlo. Y parte de entender el concepto de siervo, lo que hablamos ya es que también es el sentido de esclavo. Yo ya no me mando, yo soy esclavo de Cristo en el aspecto que me voy a someter y voy a estar dispuesto a obedecer lo que mi Señor me manda. Y hermanos, hablábamos eso, qué importante es. En el mundo gente vive esclavizado por un montón de cosas que no valen la pena, hermanos, pero vivir esclavizado para Cristo, aunque la gente no lo entienda y aunque el mundo no pueda, ¿verdad?, ver el propósito, nosotros es una bendición poder decir: yo soy siervo, yo soy esclavo de mi Señor Jesucristo. Y hablamos ayer de que la primera cosa que nos ayuda a vivir como siervos es entender que nada es nuestro, y que vamos de paso, ¿sí? Y sí, hermanos, todos aquí tenemos planes y propósitos con las cuestiones materiales, de vivienda, y está bien, hermanos, pero no vivimos para eso. Es un resultado. Yo siempre he dicho, si nosotros servimos a nuestro amo, a nuestro Señor, a nuestro Dios, Él se va a encargar de nosotros. Y mucha gente aquí puede escucharnos y decir: yo he experimentado eso, yo dejé de afanarme por mis cosas y me empecé a preocupar más por lo que a Dios le importa, le interesa. Empecé más a escuchar las demandas de mi Señor y Dios, que es un Dios bondadoso, y la Biblia nos habla que si nosotros, siendo humanos, creemos o pensamos que somos dadivosos con nuestros hijos, con nuestros familiares, dice: cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, no debemos de preocuparnos, el Señor va a proveer lo que necesitamos, hermanos. Entonces, esa es la actitud como vive un siervo, lo que vimos el día de ayer. Y el día de hoy, hermanos, quiero que veamos ahí mismo 1 de Pedro 2, pero ahora en el versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuren de vosotros como de malhechores glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El día de hoy, hermanos, vamos a ver cómo vive un siervo. Un siervo vive, hermanos, un verdadero siervo vive manteniendo su testimonio. Un verdadero siervo vive manteniendo su testimonio. Aquí, hermanos, Pedro anima aquí a la iglesia y dice: ustedes, ¿verdad?, tienen que mantener vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Y posiblemente este es un llamado, todo cristiano, esa es la encomienda. Y a veces es más complicado porque usted sabe, nos ha pasado que la gente que sabe que somos cristianos y busca la primer error, a la primer tal vez mala expresión o mal comportamiento, y mira, y eso que es cristiano, y a veces eso nos molesta y nos llega a frustrar un poco y decir: ¿por qué me pasa esto a mí? Pero, hermanos, esto es algo que siempre se ha mantenido. Y Pedro anima y dice: manteniendo vuestra buena conducta, y aclara, viviendo entre gentiles. Nosotros, hermanos, vivimos entre gentiles. Es una bendición venir a la iglesia y sí ver todos que son hermanos, pero a veces
en el trabajo o en la escuela o donde nos desenvolvamos entre semana. No es fácil a veces convivir entre gentiles, pero si usted y yo queremos vivir como siervos, debemos de pensar y mantener ese buen testimonio, hermanos. Y a veces puede llevar años, a veces la gente no puede creer en nosotros, pero va a haber una oportunidad, hermanos, en la cual podamos, con nuestro buen ejemplo, ser de impacto a otras personas. Y fíjese lo que dice a continuación, dice, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué estaba pasando? Estos hermanos de este primer siglo estaban batallando porque murmuraban, pero ¿qué decían de ellos? Decían que al instruirse la cena la Santa Cena o la Cena del Señor, que ellos bebían sangre o comían carne literal, que sus cultos, ¿verdad? A veces tantos días encerrados o que todos los días iban a la iglesia, decían que sus fiestas eran unas grandes orgías. Pero al final de cuentas, Pedro dice, así como murmuran y creen o tienen ideas cerradas de lo que ustedes hacen dentro de la iglesia, un día también ellos van a reconocer y van a dar gloria y van a saber que hay un lugar, hay un grupo de hermanos, hay gente verdaderamente seguidora, sierva de Cristo, que realmente ama y sirve al Señor. Y la gente se va a interesar y va a querer buscar eso que la gente tiene. Entonces, y a veces eso también nos sigue aplicando en nuestros días. ¿Cuánta gente puede murmurar de nosotros, decir, ay, te la quieres pasar en iglesia, ¿verdad? O quieres solamente servir al hombre? Y pueden criticarnos y pueden murmurar. ¿Cuántas personas aquí a veces es complicado cuando usted solamente va a la iglesia y no va a toda su familia? Es algo difícil, es algo que no es fácil de llevar, pero hermanos, no pierdan la fe y la esperanza que un día, hermanos, así como murmuran, un día pueda dar un testimonio y está esa promesa, ¿verdad? Que un día si uno es salvo, toda la casa va a ser salva también. Entonces, mantengamos, hermanos, esta manera de vivir. Vale la pena, hermanos. Estos tiempos lo exigen, estos tiempos lo demandan. Si la gente fácilmente pierde la esperanza en el hombre, que no pierda la esperanza entre los cristianos. Y aún, hermanos, si llegamos a fallar como hombres, qué bendición es saber que nuestro Dios nunca nos falla. Esperando, hermanos, que este video sea de bendición para su vida. Si así, compártelo a alguien más. Nos vemos aquí el día de mañana para más segmentos de Imitación de Befi, obedeciendo la voz de su precepto. Que Dios les bendiga.